decir, desde que apareció nuestra especie, aparece el arte. Es así. Los parientes próximos nuestros, el Neandertal, el Homo habilis, el Homo erectus, no sabemos mucho qué hacía, pero no hay arte. Apenas aparece el Homo sapiens, aparecen las flautas, es decir, aparece la música, distintos tipos de flauta y aparece la pintura. La pintura aparece en distintas partes y aparece hace 45.000 años o más o menos para acá, para nuestra época. Aparece en Oceanía, aparece en América, en Europa, en África, pero uno entiende, por lo que ve, que en la mayor parte de los casos son representaciones gráficas de animales, tal vez de personas, pero no tienen un valor histórico, tienen un valor muy importante histórico, arqueológico, antropológico, pero difícilmente tengan un valor artístico, salvo que nos vayamos a Lascaux y Altamira. Porque lo que aparece ahí, y vamos a entrar ya directamente con las imágenes, miren lo que son estas paredes de Altamira. Estos toros pintados además en rojo, en negro, en ocre, en blanco. Fíjense la cantidad de representaciones, el movimiento. Cuando uno pinta, cuando uno dibuja, se da cuenta las dificultades que tiene el hacer. Quizás una persona que esté acostumbrada a una imagen muy naturalista o a una foto, una imagen de Altamira, en este momento estamos viendo un bisonte con una crin oscura, pensará, bueno, pero no se parecen mucho a una foto, no son realistas. Sin embargo, aquellos que pintamos y dibujamos, sobre todo hace mucho tiempo, nos damos cuenta la enorme capacidad y dificultad que tenían para hacer estas obras. Ahora estamos con un toro rojo, que tiene la panza negra, tiene unos cuernos negros. Uno ve la línea que va recorriendo toda la espalda. Uno se da cuenta que esa línea no es esquemática, esa línea esconde una cantidad de volúmenes. Pero además algo más extraño. Estas obras fueron hechas en la oscuridad, fueron iluminadas con hogueras. Nosotros, desde nuestra experiencia del principio del siglo XXI, cuando vemos una sombra y una luz, en general son quietos, una sombra es quieta, pero la sombra que da una luz de una hoguera, de fuego, es una sombra en movimiento. Si a esto sumamos que esas paredes no eran lisitas hechas por un albañil, sino que estaban llenas de hendiduras, con lo cual estas personas aprovechaban esas vueltitas para darle volúmenes a sus caballos, a sus crines, y al mismo tiempo tenías lo que iluminaba se movía. La experiencia visual debía ser muy fuerte. Ahora estamos con un ciervito. Aquellos que hemos intentado dibujar animales, nos damos cuenta lo profundo del movimiento, de cómo giró la cabeza, de la línea delicada con la que baja desde abajo del cuello hasta las piernas. Alguno de ustedes capaz que lo mire estas imágenes y diga, bueno, sí, puede ser lo que está diciendo, pero yo les propongo un pequeño experimento. Imagínense que ustedes tienen un perro, un gato, agarren un lápiz e intenten dibujarlo. No de una foto, sino que esté el bicho por ahí y lo intentan dibujar. Y después ese ejercicio solamente les va a dar una idea de los enormes logros que consiguió esta gente de Altamira. Porque además, ahora estoy frente a uno de las imágenes más icónicas, un bisonte que tiene el lomo marcado, muy marcado, con una cerviz, con unos pirinchos, unos pelos, unos cuernos, y la caída hacia abajo hasta la panza, los músculos muy marcados, muy marcados. Es muy sofisticada la imagen, es muy lindo de color donde el artista puso color, porque no hay otra palabra para usar que artista.
La persona que hizo esto posiblemente no era la primera vez que dibujaba, posiblemente había dibujado muchísimo en su vida. Nadie hace esto a la primera, creo yo. Pero esto lo diría cualquier persona que pinta. Es decir, recuerden que en nuestro canal el sentido y la gracia tiene que ver con que nos importa el hacer de la pintura, nos importa el hacer del dibujo. Entonces nos damos cuenta que la línea que usó para la espalda, para el muslo que baja, cómo se afina la forma, cómo entiende las articulaciones, cómo se escapa del esquema, cómo este bisonte que pinta es único. Desde luego, la visión que se tiene a lo largo del tiempo, esto ya más o menos hace 120 años, un poquito más, que se empezó a tener en cuenta el arte prehistórico, el arte del paleolítico. Nos habla mucho de esas sociedades de hace 120 años, de hace 100 años, de hace 70 años, las interpretaciones que hacían. Hace 120 años se daba por sentado que eran gente extremadamente religiosa y que el sentido de estas pinturas era religioso y mágico. A medida que fue pasando el tiempo, las interpretaciones se fueron tornando más relacionadas con la economía. Sí, porque entonces tenían que cazarlos, entonces sabían qué cantidad tenía que tener en la época del año para que la caza sea más productiva en función de los tamaños de los rebaños, bla, bla, bla. Nuestra época, en este momento, tiene interpretaciones diversas que tienen que ver con nuestro momento. Posiblemente no sería extraño pensar, de hecho hay, interpretaciones que llevan a pensar que en realidad son visiones cosmológicas, de que esta gente tenía una conciencia muy grande del ciclo de la precesión de los equinoccios, en fin, toda una cantidad de cosas. Pero bueno, volviendo a las imágenes de Altamira, quisiera que nos detengamos un momento en ese enorme conjunto de lo que es ese rojo sobre el blanco amarillento, con los negros y con algunos blancos puestos, ¿no? En algunas partes los rojos son rojos muy oscuros que yo creo que es una tierra con mucho óxido de hierro quemada, que daba esos tonos muy oscuros. La variedad de caballos, ciervos y bisontes es infinita. La cueva de Lascaux, para los franceses, es claramente más importante que la de Altamira, pero para los españoles es más importante la de Altamira, ¿no? La cueva de Lascaux tiene una variedad también de elementos. Ahora estamos viendo un toro dibujado posiblemente con un carbón mojado en grasa caliente. Entonces esto seguramente se estiraba la pintura sobre la pared, quedaba marcada. El toro que estamos viendo tiene claramente que se ve que hay un cuerno adelante y otro atrás, no están de frente los dos. A pesar de que el toro está de perfil, se entiende que hay las patas que están del lado más alejado al espectador, se entiende que están en un segundo plano. Es muy simpático y muy lindo las imágenes de animales fuera de escala que posiblemente fueron hechos por otros artistas a lo largo del tiempo. También nos da idea de la variedad de bichos que había en esa época en toda Europa, ¿no? Entonces ellos alternaban el carbón, que se hacía con hueso quemado, el rojo de hierro, que era una tierra rojiza, desmenuzada, el rojo ocre, que también era otra tierra, y posiblemente quemada les daría algún tipo de marrón muy oscuro, ¿no? Es muy hermoso, ahora estamos viendo unos antílopes, la gracia con que miraban la forma de la cornamenta, esas formas que después uno encuentra en las arterias, en los ríos. Y lo sugerente del movimiento, ¿no? Se siente, la línea también ahí está un poco ingenua en ese sentido.
Totalmente, se sugiere el movimiento y es eso que entendemos como directo, creo que lo tendríamos que interpretar como una voluntad de ir a lo esencial. La voluntad de no quedarse en cosas superficiales, sino ir al elemento central que tenía cada animal, cada situación, lo que era tal vez más característico y sobre todo escaparse del esquema. No hay un esquema, no, hay una línea sinuosa que va, que recorre, que se engrosa, que se afina, que de repente llega un plano rojo, que de repente el plano rojo se transforma en un plano rojo muy oscuro, casi negro. En fin, dicen algunos críticos que posiblemente en Lascaux y en Altamira es donde aparece por primera vez la idea de que el hombre se torna consciente de su capacidad creadora. Yo creo que de alguna manera uno puede entenderlo así. Es posible que esta gente tuviera especiales momentos de tiempo y de holgura de vida, ¿no? Es decir, la población era muy baja en esa época, muy baja en lo que vendría a ser España y Francia. Cuando digo muy baja, capaz que estoy me refiriendo que capaz que había 3.000, 4.000, 5.000 personas en Francia, o menos tal vez. Había enormes rebaños. Entonces cazaban un bicho, un grupo cazaba un par de bichos y nada, tenía 15 días para estar ahí curtiendo la tela, curtiendo el cuero, haciéndose cordones, cosiéndose los zapatos y contando historias. Esto en realidad, esta idea tan simpática la desarrolla Harari en Animales a Dioses, si no me equivoco. Y uno de los críticos que pensó esta idea de que en estas cuevas es donde por primera vez se manifiesta la posibilidad creativa del hombre fue Georges Bataille, que tiene un libro que se llama precisamente Lascaux. Así que bueno, espero que les haya servido como interés, como curiosidad, que les haya despertado la curiosidad este pequeño video y que les dé ganas de seguir viendo los otros. Por favor, suscríbanse al canal, sean buenos, dejen un like y nos estamos viendo en el próximo video.